Durante una misión de reconocimiento en un valle remoto y cubierto de niebla densa en las Ardenas, un destacamento de soldados franceses se topa con un fragmento de vía férrea que parece terminar abruptamente en medio de la nada. Lo más inquietante es el hallazgo de un tren de suministro completamente intacto y abandonado en esta vía muerta, compuesto por una locomotora y varios vagones cargados de provisiones, municiones y equipamiento médico. No hay señales de ataque, ni vías dañadas, ni rastros de que el tren se haya descarrilado. La locomotora está fría, las puertas de los vagones cerradas y el equipo parece listo para ser transportado. Al investigar el tren, los soldados descubren que el último vagón contiene un pequeño compartimento sellado con el emblema de una unidad alemana desconocida y un libro de registro de carga inexplicablemente en blanco. El tren fantasma se convierte en un enigma. ¿Por qué fue abandonado un tren de suministro tan vital en medio de la nada? ¿Cuál era la unidad a la que pertenecía y por qué no hay registro de su carga? ¿Y por qué la vía termina tan abruptamente, sin conexión aparente a ninguna otra línea férrea o instalación militar? La quietud opresiva del valle y el misterio del tren abandonado siembran una profunda inquietud entre los soldados, enfrentándose a un enigma que parece desafiar la lógica de la guerra y la propia realidad de la logística militar. La niebla, densa y fría, envolvía el valle como un sudario, se aferraba a los árboles esqueléticos, cubría el suelo irregular y reducía la visibilidad a unos pocos metros. El sargento Jean-Luc Dubois se movía con cautela, sus botas chapoteando. En el lodo congelado, el sonido lejano de la artillería era un recordatorio constante de la guerra, pero aquí, en esta remota sección de las Ardenas, reinaba un silencio opresivo. Su destacamento, 5 hombres experimentados en misiones de reconocimiento, se había adentrado en el valle buscando una ruta de flanqueo, una esperanza tenue de sorprender al enemigo. Cada paso era una incertidumbre, cada sombra podía ocultar una amenaza. El aire era pesado, húmedo, y el frío calaba hasta los huesos. Los hombres avanzaban en silencio, sus respiraciones formando pequeñas nubes de vapor en el aire gélido. Los ojos de Dubois escudriñaban la neblina, buscando cualquier indicio de un camino, de una señal familiar en aquel paisaje desolado. La bruma lo distorsionaba todo, transformando árboles y rocas en figuras fantasmales. De repente, el cabo Armand, que iba unos metros por delante, se detuvo en seco, levantando una mano enguantada. «Sargento», susurró, su voz apenas un murmullo. Dubois y los demás se acercaron con cautela, siguiendo la dirección de su mirada. A través de la niebla, una línea oscura y recta emergió de la bruma. Al principio, pensaron que era una trinchera, inusual, pero a medida que se aproximaban, la forma se hizo más clara. Era una vía férrea. La extrañeza de su hallazgo fue inmediata. Una vía férrea en medio de aquel valle remoto, sin señales de estaciones, apeaderos o cualquier otra infraestructura ferroviaria. Y lo más desconcertante, la vía parecía terminar abruptamente en la niebla, sin conectar con nada, como una cicatriz de metal en la nada. Una sensación de inquietud instantánea se apoderó de Dubois. ¿Qué hacía una vía muerta en un lugar tan desolado? La pregunta se cernía sobre ellos, densa como la niebla misma, sembrando una profunda desconfianza. En la aparente quietud del valle, el sargento Dubois dio la orden de avanzar con extrema precaución a lo largo de la extraña vía. El silencio era casi total, roto solo por el sonido de sus botas sobre los durmientes de madera y el roce del viento a través de la densa niebla. La vía, sorprendentemente bien conservada, se extendía unos pocos cientos de metros antes de desaparecer abruptamente en la bruma, como si hubiera sido cortada de repente del resto del mundo. A medida que se adentraban más en la niebla siguiendo la vía, una silueta masiva y oscura comenzó a materializarse lentamente delante de ellos. Los hombres se detuvieron, sus fusiles apuntando hacia la forma fantasmal. La tensión era palpable, cada fibra de sus cuerpos en alerta máxima. La figura se hizo más clara con cada paso cauteloso que daban. Era un tren, completamente intacto, detenido en la vía muerta. Se alzaba una locomotora de vapor negra y maciza,
seguida por varios vagones de carga. El tren parecía haber sido abandonado en medio de la niebla, su masa silenciosa imponiendo una presencia inquietante. No había señales de ataque, no había cráteres de obuses cerca, ni marcas de balas en los vagones, ni vías dañadas, ni indicios de descarrilamiento. La locomotora estaba fría, sin el más mínimo rastro de humo o vapor. Las puertas de los vagones estaban cerradas, y el equipo parecía listo para ser transportado. Los soldados se acercaron al tren con una mezcla de asombro y aprensión. Su apariencia era fantasmal en la niebla, una reliquia inexplicable de una actividad interrumpida. La quietud del tren contrastaba de forma alarmante con la lógica de la guerra. Un tren de suministro, abandonado en la nada, intacto y en una vía que no iba a ninguna parte, era algo que desafiaba la razón. Dubois intercambió miradas con sus hombres. La duda y el miedo eran evidentes en sus rostros. ¿Era una trampa? ¿Quién lo había abandonado y por qué? La sensación de que el tiempo se había detenido en este lugar, congelando el tren en su último viaje, se hizo abrumadora. El tren, fantasma, se erigía en la niebla como un enigma imponente, un testimonio mudo de un suceso inexplicable que sembraba una profunda inquietud en el corazón de los soldados. El sargento Dubois dio la orden de inspeccionar el tren con la máxima precaución. El cabo Armand se acercó a la locomotora, tocando el acero frío. No había rastro de calor, ni un susurro de vapor. Era como un gigante dormido, o muerto, en medio de la niebla. El óxido ligero en algunas de las superficies sugería que había estado allí durante algún tiempo, pero su estado general de conservación era asombroso, como si hubiera sido abandonado ayer. Los soldados comenzaron a recorrer los vagones, golpeando las puertas metálicas con los nudillos, escuchando el eco hueco. Todas estaban selladas. No había ventanas por las que pudieran mirar. La tensión era palpable. ¿Qué contenían esos vagones? ¿Y por qué nadie había venido a reclamar un convoy tan vital en tiempo de guerra? Finalmente, llegaron al último vagón. Era un vagón de carga estándar, pero en su parte trasera, Dubois notó una pequeña escotilla metálica, diferente a las demás, con un emblema grabado, una cruz de hierro dentro de un escudo estilizado, con un par de alas extendidas. El emblema no correspondía a ninguna unidad alemana que conocieran. La escotilla parecía herméticamente sellada. Con dificultad y usando una palanca improvisada, lograron forzar la escotilla. El interior del pequeño compartimento era oscuro y estrecho. La luz de sus linternas reveló un espacio lleno de cajas de madera apiladas ordenadamente. No eran municiones, sino más bien lo que parecían ser instrumentos delicados, aunque cubiertos por lonas. También encontraron un pequeño escritorio plegable y, sobre él, un libro de registro grande y encuadernado en cuero. El libro estaba extrañamente en blanco. Ni una sola anotación, ni un solo número de carga, ni una sola fecha. Las páginas inmaculadas contrastaban con la sensación de un tren de suministro abandonado en medio de la guerra. La ausencia de información era tan perturbadora como cualquier dato que pudieran haber encontrado. La quietud en el interior del vagón era opresiva, un silencio que parecía absorber cualquier sonido del exterior. La combinación del emblema desconocido, el compartimento sellado y el libro de registro en blanco generó una profunda sensación de desconfianza y un miedo sutil. Este tren no era un simple tren abandonado, guardaba un secreto, y la falta de cualquier explicación lógica solo aumentaba la inquietud entre los soldados. Dubois examinó el libro de registro en blanco con creciente perplejidad. Pasó las páginas una y otra vez, buscando cualquier marca de lápiz, cualquier muesca, cualquier indicio de que algo se hubiera escrito alguna vez. Nada. Las hojas estaban impolutas, como si el tren hubiera estado esperando para ser cargado, o como si su carga fuera tan secreta que no pudiera ser registrada. El emblema en la cubierta del libro coincidía con el de la escotilla sellada, la cruz de hierro, el escudo y las alas. Mientras tanto, los otros soldados comenzaron a abrir las cajas de madera en el compartimento sellado. Bajo las lonas, encontraron instrumentos ópticos de precisión, catalejos de gran aumento, teodolitos, y lo que parecían ser partes de equipos de comunicación avanzados.
Todo estaba empaquetado cuidadosamente en estuches acolchados, sin signos de daño. Era un equipo de alta tecnología para la época, valioso y aparentemente intacto. El descubrimiento de estos instrumentos añadió otra capa de misterio. No eran armas, ni raciones, ni municiones convencionales. Parecía el equipo de una unidad de reconocimiento especializada o de inteligencia. Pero, ¿qué hacía un tren lleno de este tipo de equipo en una vía muerta, abandonado en un valle remoto? La idea de que pudiera tratarse de una trampa, una estratagema para atraer a las tropas aliadas, cruzó por sus mentes. Sin embargo, la ausencia de explosivos, trampas de cable o señales de emboscada hacía que esta teoría fuera poco convincente. El tren simplemente estaba allí, quieto, en un silencio ominoso. La desconfianza en el aire se hizo más densa. El enigma de la vía muerta y el tren fantasmal se profundizaba con cada nuevo descubrimiento. Los soldados se miraban entre sí, sin saber qué hacer con aquella anomalía. La sensación de que habían tropezado con algo más de lo que un simple convoy abandonado pesaba sobre ellos. El tren parecía un testigo mudo de un evento inexplicable, una pausa en el tiempo que solo generaba más preguntas. El miedo se entrelazaba con la duda. ¿Quiénes eran los dueños de este tren y por qué habían desaparecido sin dejar rastro, dejando atrás un enigma tan inquietante? Si este relato resonó contigo, apóyanos con un me gusta y suscríbete a Relatos del Frente. Hay muchas historias enterradas, y cada apoyo nos ayuda a desenterrar la próxima. Dubois decidió que debían informar inmediatamente al cuartel general. Un tren alemán intacto y abandonado, cargado con equipo de inteligencia tan sofisticado, era un hallazgo que no podía ser ignorado. Dejaron el tren tal como lo encontraron, sin tocar nada más allá de la inspección inicial, y regresaron con cautela, sus mentes llenas de la imagen del convoy fantasmal en la niebla. El informe de Dubois causó un considerable revuelo en el cuartel general. Se ordenó que un equipo especializado, incluyendo ingenieros de ferrocarriles, expertos en inteligencia y un equipo de zapadores, se dirigiera al valle para examinar el tren. Dubois y su destacamento los guiaron de vuelta a través de la densa niebla. La vista del tren en la vía muerta dejó a los recién llegados igualmente desconcertados. Los ingenieros examinaron la locomotora y los vagones, buscando cualquier indicio de avería mecánica o sabotaje. No encontraron nada. La locomotora parecía estar en perfecto estado de funcionamiento, aunque fría. Los vagones estaban cargados y en orden. Los expertos en inteligencia inspeccionaron el compartimento sellado y el equipo óptico. Confirmaron la sofisticación de los instrumentos y la rareza del emblema. No pudieron identificar la unidad a la que pertenecía. La ausencia de un manifiesto de carga y la presencia del libro en blanco eran particularmente intrigantes. Una de las teorías que comenzaron a circular era que el tren formaba parte de un proyecto secreto de inteligencia o reconocimiento aéreo, que utilizaba los instrumentos para fotografiar o mapear las líneas aliadas. El emblema con alas podría respaldar esta idea. Sin embargo, ¿por qué el tren estaba abandonado en una vía muerta, en un lugar tan remoto y sin conexión aparente con una base aérea o una línea principal? La investigación de la vía férrea tampoco arrojó luz. Parecía ser una espuela, improvisada, construida para un propósito muy específico en ese lugar y que, por alguna razón, nunca se completó ni se conectó a una red más grande. Su abrupto final era un enigma en sí mismo. La quietud opresiva del valle, el tren inactivo y la falta de respuestas lógicas crearon una atmósfera de creciente incertidumbre y desconfianza. El tren fantasma había revelado un enigma aún más profundo, una pieza de un rompecabezas militar que no encajaba en ninguna explicación conocida. Los expertos en ferrocarriles investigaron la construcción de la vía muerta, determinaron que era una espuela improvisada, construida con rapidez y precisión, pero que no estaba destinada a ser una línea permanente. El hecho de que terminara abruptamente y no se conectara a ninguna red más grande era inexplicable desde una perspectiva lógica de transporte militar. La inteligencia militar, tras días de investigación, no pudo identificar el origen de la unidad asociada con el emblema del tren,
No había registros de unidades alemanas con ese distintivo en ese sector, lo que aumentaba el misterio. La posibilidad de que fuera una unidad fantasma o de operaciones especiales, cuya existencia se mantenía en secreto, fue considerada, pero sin pruebas concretas. Una de las teorías que se exploró fue que el tren podría haber sido abandonado durante una retirada precipitada, quizás debido a un ataque aliado sorpresa que nunca se documentó completamente. Sin embargo, la ausencia de daños o señales de lucha en el tren o en la vía contradecía esta hipótesis. El abandono parecía haber sido ordenado y sin incidentes violentos. Se barajó la posibilidad de que el tren se hubiera atascado en el lodo o en la nieve y sus ocupantes se hubieran visto obligados a abandonarlo. Pero la locomotora estaba en buen estado y la vía parecía transitable. Además, un tren tan valioso no sería simplemente dejado atrás sin un intento de recuperación. La atmósfera en el valle, aunque la niebla se disipaba ocasionalmente, seguía siendo opresiva. El tren fantasma se erigía como un monumento silencioso a un evento inexplicable, su inmovilidad contrastando con el constante movimiento de la guerra. Los soldados que custodiaban el lugar sentían una extraña repulsión hacia el tren, una sensación de que guardaba un secreto oscuro y perturbador. Los rumores comenzaron a circular entre las tropas. Algunos hablaban de un tren maldito, de una misión secreta que había salido terriblemente mal, o de una unidad que simplemente se había desvanecido en el aire. La falta de respuestas alimentaba la superstición y la inquietud. El tren fantasma se había convertido en un foco de misterio e incertidumbre, un enigma que desafiaba la lógica de la guerra. Con el tiempo, el interés militar en el tren fantasma disminuyó. La guerra continuaba, y había batallas más apremiantes que librar. El tren, aún en su vía muerta en el valle remoto, fue clasificado como una anomalía inexplicable. Celer dejó donde estaba, un testigo silencioso de un misterio sin resolver. El sargento Jean-Luc Dubois, que sobrevivió a la guerra, regresó a su hogar, pero la imagen del tren fantasma y su enigma persistieron en su memoria. A menudo recordaba la niebla, la vía que no iba a ninguna parte, la locomotora fría y el compartimento sellado con el libro en blanco. ¿Qué había ocurrido en aquel valle? A lo largo de los años, Dubois siguió buscando respuestas. Consultó mapas antiguos, revisó archivos de guerra y habló con otros veteranos, pero nunca encontró nada que pudiera explicar el misterio del tren fantasma. Su historia se convirtió en una carga personal, un enigma que lo acompañaría hasta el final de sus días. La historia del tren fantasma se volvió una leyenda local en el Valle de las Ardenas. Los habitantes susurraban sobre un tren embrujado, sobre un secreto que se negaba a ser revelado. Se contaban relatos de un convoy que aparecía y desaparecía en la niebla, llevando consigo los espíritus de soldados alemanes. Para Dubois, el tren fantasma se convirtió en un símbolo de la inmensa cantidad de secretos que la Gran Guerra se llevó consigo, de las misiones olvidadas, los planes truncados y los destinos inciertos. Era un recordatorio de que no todos los horrores del frente eran obvios o explicables, y que algunos de los mayores misterios se ocultaban en el silencio y el abandono. Un enigma de la logística, una vía que conducía a la nada, un silencio que gritaba preguntas. Con el paso de las décadas, la vía muerta del tren fantasma probablemente se desmanteló o fue engullida por la vegetación. El tren mismo, expuesto a los elementos, se deterioró lentamente, sus vagones oxidados y su carga perdida en el tiempo. El misterio de su abandono se desvaneció en el olvido, un eco silencioso de una historia incomprensible. Es probable que la verdad detrás del tren fantasma nunca sea completamente conocida. Se convirtió en uno de los muchos enigmas que la Primera Guerra Mundial dejó tras de sí, una historia sin resolver que se perdió en la inmensidad del conflicto. Lo que queda es el recuerdo de una anomalía, un tren de suministro vital, abandonado en una vía que no conducía a ninguna parte, cargado de equipo secreto y con un libro de registro en blanco. El tren fantasma, en su enigmática existencia, se erige como una metáfora de las muchas preguntas sin respuesta que la Gran Guerra dejó tras de sí, de las operaciones encubiertas, los planes misteriosos y los destinos inciertos que quedaron sin explicación.
Su historia es un testimonio mudo de lo inexplicable en el corazón de la logística militar, un secreto ferroviario que persiste como un enigma en la vía muerta de la historia.